he tenido bastantes charlas con mis hijas y me he dado cuenta que estoy entrando en un nuevo proceso de paternidad. Estoy entrando en una etapa de mi vida como padre en donde ya mis hijas van transitando la niñez y se van adentrando dentro de lo que es su adolescencia, su juventud. Y claramente ahora las explicaciones a muchas preguntas tienen que ser claramente mucho más profundas. Y básicamente, pues a mí me está ayudando muchísimo en muchos aspectos. Digo muchos aspectos porque siempre la Biblia, lejos, por ejemplo, de querer nosotros posicionarnos como Dios, pero en no pocas ocasiones hace un paralelismo en el trato de un padre, una madre con sus hijos. Y si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará buenas cosas, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan. Entonces, entendiendo esto, comencé a darme cuenta que ahora mi rol como padre es mucho más responsable en el aspecto de que ahora no solamente tengo que educarme en el aspecto de alimentarla solamente. Yo estaba acostumbrado a que sí, no, y no había más preguntas que eso. Ahora no. Ahora mi capacidad paternal debe incrementarse para poder explicarle a ella los no y los sí. Y me comencé a dar cuenta de algo que es de vital importancia. Como nunca antes en mi relación con mis hijas, comencé a desarrollar el término ¿cuándo? Fuerte, diga conmigo, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo? Entonces, ¿por qué me comencé a dar cuenta que este término lo utilizo mucho? Porque ellas me hacen preguntas y yo le digo, ¿cuándo tengas esta edad? ¿Cuándo vayas a la universidad? ¿Cuándo te toque tomar la decisión esta? ¿Cuándo flaquees en esta área? ¿Cuándo te encuentres en esta situación? Tienes que hacer esto. Así que el término ¿cuándo? Básicamente a nosotros nos sirve para saber tomar mejores decisiones. Y me di cuenta que en la Biblia ese término se utiliza una y otra vez para ayudarnos a nosotros a ser personas mucho más sabias. Dios permanentemente nos va dejando saber qué debemos hacer cuando nos encontremos en diferentes situaciones. ¿Sí o no? Sí. Entonces Dios se anticipa a lo que nosotros podemos llegar a experimentar en la vida y Él nos dice, cuando pases por esta situación, haz esto. Cuando te ocurra esto, haz lo otro. Comencé a darme cuenta y dije, qué importante es aprender en relación a este término. ¿Cuándo? Y por eso que le titulé a esta predicación, ¿cuándo? Ya conmigo, ¿cuándo? Fuerte, a ver, ¿cuándo? Ahora, ese cuándo puede hasta ser, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuándo? En el aspecto de ¿cuándo se va a llevar a cabo esto? ¿Verdad? Pero quiero hablarle de un término que tiene que ver básicamente con esto. ¿Qué significa el término cuándo? Y escuchen esto que es interesante. Se utiliza el término cuándo, a ver, los que saben español, a ver, se utiliza el término cuándo. En Argentina no utilizamos casi la palabra cuándo, utilizamos el término when. Pero bueno, aquí en la parte hispana de los United States of America se utiliza la palabra cuándo. Entonces, se utiliza el término cuándo para introducir una oración que indica que una condición o una situación hipotética con carácter general o bien en el futuro. Así que esto es de vital importancia que lo entendamos. La Biblia utiliza en varias oportunidades este término para introducirnos a ¿qué? A principios que nos harán llevar una vida victoriosa y también para advertirnos los pasos a seguir en caso que nos encontremos en situaciones complejas. Así que voy a hablarles de varias situaciones
a las cuales la Biblia una y otra vez nos enseña qué debemos hacer cuando nos encontremos en estas situaciones. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué debemos hacer cuando nos vengan pruebas? Fuerte, a ver, ¿qué debemos hacer cuando nos vengan pruebas? Una vez más, a ver, ¿qué debemos hacer cuando nos vengan pruebas? ¿Qué pasa con las personas? Las personas van por la vida pensando que nunca van a atravesar una situación difícil, que jamás van a atravesar una prueba. La gente va caminando así. De repente se encuentran con esa situación y ¿qué hacen? Están bloqueados. ¿Y esto por qué me vino a mí? Si yo no me meto con nadie, si yo no le hago daño a nadie. ¿Y por qué Dios lo permite? Si al final yo estoy yendo a la iglesia, al final, ¿para qué uno no te sirve de nada ser buena gente? Imagínate en la candela que estoy, yo no sé cómo se va a solucionar. Entonces nos quedamos así como estáticos, esperando que la situación se resuelva. Pero no hacemos nada. Entonces, como no hacemos nada, entonces no pasa nada. Y como no pasa nada, entonces la prueba se va perpetuando en nuestra vida, ¿sí o no? Y después viene otra prueba, o sea que ya son 2 pruebas. Pero tampoco hacemos nada porque ya estamos desgastados con la otra. Y después viene otra prueba, ya son 3 pruebas. Y viene 4, y viene 5. Y después la gente dice, ay, esta vida no sirve para nada. Uno viene a sufrir a este mundo nada más. Yo no sé ni para qué mi madre me trajo a este mundo. Yo no sé ni para qué. ¿Para qué tú me mandaste a este mundo, Señor? Yo no quiero. A ver, en términos prácticos, usted haga de cuenta que va todos los días a la escuela. En un determinado momento el maestro decide tomar una prueba para evaluar su nivel de aprendizaje y por alguna curiosa razón usted dice, bueno, el día de la prueba no voy a la escuela. Soy revivo. En el día del examen yo no voy a la escuela. Y usted dice, todos los bobos y los tontos van a la escuela. Yo no, así que me salté la prueba. No, la prueba va a quedar ahí. Entonces, ustedes imagínense a un alumno faltando, o sea, yendo todos los días a la escuela, pero faltando todos los días en que hay examen. Llega fin de año, ¿qué va a pasar con ese joven? Si quiere pasar de grado, ¿qué tiene que hacer? Si quiere pasar de grado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que rendir todos los exámenes. A menos que viva en Argentina. Que en Argentina no pasara a mi hijo de grado es discriminación. Te obligan, en muchas ocasiones te obligan. Yo me recuerdo cuando iba a la escuela, qué lindo que era Argentina cuando iba a la escuela yo, mi hermano. La maestra te agarraba acá y decía, usted tiene que estudiar, y te agarraba de la oreja así, te metía un reglazo en la cabeza. ¿Cuánto tuvieran maestras así? Esa era la maestra buena, la que te agarraban así, te decía, venga para acá, ¿usted por qué está gritando en el grado? Cállese la boca. Y agarraba y te paraba en la pared. Y vos quedabas en el rincón mirando a la pared así. Y tenían, viste que las maestras tenían nombre de maestra, señorita Elvira. ¿Te acordás? Que tenían ese lunar de carne acá así. No, eran malas, mi hermano. Te metían un reglazo. Esa era la que te educaban, básicamente. Vos llegabas a tu casa y cuidado con que vos le decías, la maestra me jaló de la oreja, cobraba 2 veces, te pegaba, por algo te jaló la oreja la maestra, cobraba 2 veces. Y si ibas y después le decías a tu papá, 3 veces cobraba. Y si le decías al abuelo, 4 veces cobraba. Y si le decías al preceptor en la escuela, 5 veces cobraba. Así que más vale cobrar una sola vez y portarte bien. Pero hoy, diga conmigo, está bueno. ¿Lo puedo decir? Porque ya que estamos hablando de las pruebas, esto es bien importante. Hoy vivimos en una sociedad que está siendo adoctrinada en el ámbito de la victimización. O sea, yo soy una persona que no me capacito para superar una prueba y el maestro decide no pasarme de grado porque no hice los méritos. No hice los méritos para poder superarlo y entonces la víctima soy yo porque el insensible es el profesor.
que no me está dejando pasar, simplemente tal vez porque yo vivo en una condición humilde. El hecho de que vivas en una condición humilde no te justifica para que tú no te prepares para enfrentar las pruebas y los exámenes. Pero como nos están a nosotros adoctrinando por todos los lugares, en el campo de la victimización, siempre somos víctimas. Damas y caballeros, no se coma ese tabaco. En la vida hay que hacerse cargo y responsable de las cosas. Por ende, a las pruebas no hay que evadirlas, no hay que evitarlas, y a las pruebas no hay que pedirle al maestro que muestre su sensibilidad, haciéndonoslo pasar sin que nosotros apliquemos el mérito de enfrentarla. Damas y caballeros, a Dios no le gusta la victimización. A Dios le gusta la gente valiente que enfrenta las pruebas con fe, con dignidad. Y esto es de vital importancia. Esto es de vital importancia. Hoy día se ataca a la meritocracia. Hoy día, pues, a la mujer se le deben dar cargos de relevancia por el simple hecho de ser mujer. Damas y caballeros, ese es un error terrible. Los puestos de relevancia deben ser usados independientemente del género. Si la mujer tiene más capacidad y más mérito que el hombre, que lo ocupe la mujer. Y si el hombre tiene más mérito que la mujer, que lo ocupe el hombre. ¿Sí o no? A ver, ayúdeme, ¿sí o no? Pero darle lugares lugares de responsabilidad, de influencia a personas por el simplemente del género y no el mérito, eso es un error gravísimo. Por eso que nuestros países están como están. Y hay personas, no sé si decirlo. Ok, yo te voy a decir algo. Cuando usted iba a la escuela y usted tenía que rendir el examen, ¿el papá podía entrar con el alumno? ¿El papá podía pararse del otro lado de la ventana y soplarle la respuesta al hijo? Esto es interesante. ¿Quién debía enfrentar la prueba, el test, el examen? ¿Quién? El niño. Ahora, el maestro que le estaba tomando el examen, ¿lo hacía porque era un insensible, un déspota? ¿O lo hacía porque realmente quería ver el progreso, el avance de ese alumno? Lo hacía porque quería ver el progreso. Ahora, noten ustedes, hay personas que quieren que otros rindan el examen por ellos. ¿Qué debemos hacer para irlo introduciendo en lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontremos en pruebas? Número uno, no victimizarnos. ¿Quién es usted y quién soy yo para que no nos vengan pruebas? Las pruebas le vienen a todo el mundo, cristianos y no cristianos, ateos, santeros, brujeros, lo que fuese. A todo el mundo le vienen pruebas. Así que, en primera instancia, debemos entender que ante la prueba lo que no debemos hacer es victimizarnos. Lo segundo es pedirle a otra persona que pase la prueba por nosotros. ¿Qué pasa en nuestros países? En nuestros países, por lo general, y no solamente en nuestros países, en este país también, por lo general queremos que el partido político de turno nos ayude a resolver nuestros problemas. O sea, mi vida está sumergida en una prueba que no puedo superar hace 20 años y la culpa, por lo general, nosotros como latinos, ¿quién la tiene cuando nosotros queremos justificarnos? A ver, ¿quién tiene la culpa de la condición en la que yo me encuentro? El otro, el partido político de turno. No importa si es zurdo, si es derecho, si es alto, si es bajo, si es demócrata, si es republicano. Damas y caballeros, debemos entender que las pruebas, nosotros le pertenecemos a Cristo. Usted no es ni de derecha ni de izquierda. Usted es de Cristo. Y si es de Cristo, entonces en Él usted puede superar todas las pruebas que se le presenten en la vida. Entonces, en este lugar
Hay personas que dicen, ay pastor, usted, mire, estoy pasando una prueba. Sí, ¿y qué quieres que haga? Pásela usted por mí, pastor. No. Yo lo que puedo hacer es orar contigo, aconsejarte qué debes hacer en medio de la prueba, instruirte. Por ejemplo, ahora, hoy día, ¿qué estamos nosotros recibiendo? Palabra de sabiduría para ayudarnos a nosotros en caso de que ahora estemos pasando por una prueba, saber qué debemos hacer. Y si no estás pasando por una prueba en este momento, es muy bueno que lo escuches ahora, porque cuando te venga la prueba, ya tienes la materia prima de saber qué hacer para salir victorioso y victoriosa de esa prueba. Esto es de vital importancia. Dejemos de poner en hombros ajenos la responsabilidad de nuestras negligencias, de nuestras falencias. Dejemos de victimizarnos, dejemos de adoptar la victimización que este mundo está adoptando en estos días. Por eso es que se están aprovechando las grandes élites, las personas que están en las altas esferas. Quieren que nosotros nos victimicemos y creamos que son ellos los salvadores de nuestra vida. Damas y caballeros, mi salvador no es el partido republicano, mi salvador no es el partido demócrata, mi salvador no es el brazo de un hombre. Mi salvador murió hace 2000 años en la cruz del Calvario y resucitó y venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Y mi salvador es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Otro gallo cantaría si nuestros pueblos entendieran esto. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor, cuando nos vengan las pruebas? Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Diga conmigo, Gwen. Fuerte, a ver. Gwen. ¿Se dan cuenta que acá aparece el término cuando? Aquí aparece en una situación que puede ser presente o puede ser algo futuro. Y entonces está diciendo, hermanos, cuando les toque enfrentar pruebas, tengan sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, por favor, míreme todo el mundo. A ver, ¿quiénes eran los únicos que se alegraban cuando venían las pruebas en el aula, en el grado, en el curso? Bueno, en fin. Yo me recuerdo que en mi tiempo se le llamaba aula. Ah, ustedes no. Ay, bueno. El posgrado para ustedes. Millennium. ¿Quiénes eran los únicos que se alegraban? ¿Quién? Los que estudiaban, porque los que estudiaban decían, qué bueno que nos estén tomando pruebas, mi hermano, porque si nos toman ya salimos de eso y seguimos avanzando, ¿sí o no? ¿Quiénes eran los que se amargaban? Dígalo, yo. ¿Por qué? Diga conmigo, why? I don't know why. ¿Sabes por qué? Porque se amargaban los que no habían estudiado, porque no estaban preparados. No se habían preparado para enfrentar esa prueba. Entonces, ¿qué hacían? Se sentaban atrás, agarraban los papelitos, lo hacían pelotita y se lo tiraban al que estaban adelante. Lo hacían más chiquito, le sacaban la cosita a la lapicera y le hacían. Sí. Y los que estaban atrás, que no habían estudiado, que podían repetir de grado 40 veces, ¿sí o no? Eran los más cool. Ay, aquellos eran los nerds. No sé cómo se dice en español. Sí, los que estaban atrás acusaban de nerd, acusaban de los bobos, los tontos. O sea, según ellos, los que estudiaban, se preparaban y se ponían contentos con la prueba, eran tontos. No eran cool. Damas y caballeros, entendamos
que las pruebas no están diseñadas por Dios para deprimirnos ni para sepultarnos. Las pruebas son oportunidades divinas para catapultarnos a otro nivel de gloria, de bendición. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que debemos tener sumo gozo? A ver, el estado anímico, fuerte, repita conmigo, el estado anímico con el que yo enfrento una prueba de la vida cumple un papel muy importante. No es lo mismo enfrentar una prueba con el corazón cargado, la mente turbada, el alma amargada. ¿Eso qué hace? Me cierra la capacidad de poder enfrentar la situación, la capacidad de poder resolver. ¿Sí o no? A ver, ¿a cuánto le ha pasado que cuando está amargado, cuando está así con bronca, se le cierra la mente? A ninguno. Padre, gracias por esto. Pueden mantener la mente abierta a pesar de que están bravos. ¿No? Ahora, usted dirá, pero pastor, ¿cómo se llega a esa dimensión de gozo ante una prueba? Entendiendo que la misma es una oportunidad para crecer, para avanzar, para desafiar nuestra fe. Damas y caballeros, la fe es lo que vence al mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. La fe, cuando es puesta a prueba, claramente nosotros debemos salir victoriosos con un 100%, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, en la prueba, diga conmigo, en la prueba hay un poco de resolución que conlleva nuestro esfuerzo, y hay otra parte de la prueba que tal vez no demande nuestra intervención, porque humanamente quizás esa parte de la prueba no tenga solución. Entonces allí tampoco debemos perder el gozo, porque esa parte que humanamente no puede ser resuelta por nosotros es resuelta por la omnipotencia de Dios. Por eso que a pesar de que tal vez la prueba que estamos atravesando humanamente no tenga solución, no pierdas el gozo, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos vengan pruebas? Diga conmigo, debemos gozarnos. A ver, gozarnos. ¿En dónde? Entonces, diga conmigo, a ver, tengo la prueba enfrente, ¿verdad? Tengo la prueba. ¿Qué hago en ese momento? Cuando tenga la prueba enfrente, lo primero es, miro la prueba, miro su poder. ¿Sabe cuándo comenzamos a atribularnos? Cuando solamente nos quedamos mirando la prueba y quitamos la mirada de aquel que todo lo puede. Miras la prueba sin mirar a Dios y tu corazón se va a turbar. Mira la prueba y después mira a Dios y vas a dar cuenta que la prueba es insignificante delante de un Dios tan grande. Me ha pasado una y otra vez. Cada vez que mi corazón comienza a experimentar la taquicardia, cada vez que quiero llenarme de preocupación, lo primero que me dice el Espíritu Santo adentro mío, ¿sabe lo que me dice? ¿Por qué estás quitando la mirada del autor y consumador de tu fe? Y es allí donde yo reacciono. Porque, ¿qué es la preocupación? ¿De qué se alimenta? De que nosotros quitemos la mirada de Él. Es imposible que una persona que mantenga la mirada puesta en el autor y consumador de su fe se llene de preocupación el alma. La preocupación es parte de un desenfoque de Dios, porque si Dios todo lo puede y si para Dios no hay nada imposible, entonces no hay nada de qué preocuparse. Así que, ¿qué debemos hacer? Gozarnos en su poder, confiar en sus promesas. Ya, miras a Dios sabiendo que Él es omnipotente. Después, escuchen esto, ¿están listos para lo que le voy a decir? Esa prueba tiene nombre. Do you know what I'm saying?
A ver, si vos vas a tu clase de geografía, la profesora de geografía o el profesor de geografía no te puede tomar una prueba de matemática. ¿Sí o no? O sea, te tiene que tomar la prueba que tenga relación a lo que estás estudiando. Las pruebas es lo mismo. Vos vas por la vida, de repente te encontrás con una prueba de enfermedad. Vas caminando sano, ¿verdad? Diciendo, bueno, estoy yendo a la iglesia, todo está bien, mi Dios está conmigo, lo alabaré, lo alabaré, lo alabaré, lo alabaré. Alabaré a mi Señor. Tremenda voz que tengo. Que ustedes no sepan apoyar el talento interno de la iglesia. Bueno, y de repente uno, a ver, yo creo que a nadie le gusta atravesar un tiempo de enfermedad o una prueba de enfermedad, ¿verdad? A nadie. ¿Qué pasa? Nosotros hoy día estamos siendo invadidos por múltiples enfermedades y parece ser que ahora como que la gente te mira como bicho raro si estás sano. Che, este vino de otro planeta, ¿cómo que estás sano? ¿No te duele nada? No me duele nada. ¿Tomás alguna pastilla? Ninguna. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo que somos de otro planeta? Porque hoy día quieren hacernos creer que la enfermedad es parte de la vida, que lo anormal sería estar completamente sano. Y así que hay que tener mucho cuidado con la gente sana. Hay que darle pastillas para prevenir. O sea, le vamos a meter fármaco aún a lo sano. Pero bueno, ahí no es la cuestión. De repente te encontrás con una enfermedad. Si la enfermedad, el médico te dice, tranquilo, tranquila, no pasa nada, acá tenés la pastillita con esto durante toda tu vida. La gente se va contenta ¿con qué? Con su pastillita. ¿La gente tiene en cuenta qué hay dentro de esa pastilla? ¿La gente sabe de qué está compuesta esa pastilla? ¿La gente sabe quizás el daño colateral que puede ocasionar esa pastilla? No, pero ¿por qué la toma entonces si no sabe de qué está compuesta? Solamente la toma porque ¿quién? El médico le dijo que la tome. Ahora, el médico te dice que la tomes, ¿sí o no? Y si después la persona no la toma, ¿es culpa del médico? Si el médico te da la pastilla y después la persona entre semana no se la toma y la persona se muere, ¿es culpa del médico? El médico tendría que haber ido todos los días a su casa, cada 8 horas, a verificar que esa persona se tomase. Yo creo que sí. De hecho, esa persona se murió culpa del médico. El médico es un irresponsable. Él tendría que haber ido cada 8 horas, de lunes a viernes, a esa casa y no solamente verificar que se la tome. Si esa persona decidía, quizás porque estaba desanimada, no tomarse la pastilla, el médico debía, con todo respeto, sin ningún tipo de violencia, tomar la pastilla, tener un poco de pedagogía, convencer a esa persona porque es víctima. Esa persona es víctima. Aunque usted no lo crea, en ese mundo vivimos. Si esa persona se muere porque no se tomó la pastilla que el médico le dio, hay familiares que son tan osados que son capaces de hacer un juicio y decirle, es que el médico no tendría que solamente haberle dado la pastilla, tendría que haber ido a la casa. Y yo no sé ni para qué estoy dando ideas. Hay varios que van a iniciar juicios así. ¿Sí o no? Ahora, a veces la gente tiene tanta fe para tomarse la pastilla que no sabe ni de qué está compuesta, porque piensa que de esa manera pues va a recibir alivio al tratamiento y a la enfermedad que está atravesando, y a veces le cuesta tanto creer a lo que la medicina divina nos dice y aplicar los principios que Dios nos manda. Damas y caballeros, debemos nosotros entender que Dios no te da una pastilla para aliviarte el dolor ante una enfermedad. Dios te sana para que su nombre sea glorificado. Entonces, de repente voy caminando, me encuentro con una prueba de enfermedad. Y en esa prueba de enfermedad yo veo que aún la ciencia me dice que es incurable, que no tengo ningún tipo de solución a ese problema. Por lo general, ¿qué es lo primero que va a querer ocurrir en nuestra alma? Va a comenzar a querer la tristeza tomar. Y es allí donde yo debo recordarme de su poder y gozarme en sus promesas, porque su promesa dice que por las llagas de Jesús, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, todas las enfermedades fueron curadas. Yo dije, todas las enfermedades fueron
curadas. Entonces, ¿estás pasando una prueba de enfermedad? Sí. ¿Me tengo que llenar de preocupación? No. ¿Por qué? Porque tienes que poner la mirada ahora en el Dios omnipotente y también confiar en su promesa de que Él es no solo nuestro Salvador, Él es nuestro sanador. Y si te toca enfrentar una prueba donde no tengo trabajo, no sé cómo voy a hacer, estoy pasando una situación muy difícil, entonces en vez de enfocarte en todo lo que te falta para poder cubrir los gastos que tú sabes que es una prueba que no hay forma de conseguirlo, no hay forma. Damas y caballeros, también tienes que sacar la mirada de esa prueba, mirar al Dios Todopoderoso y confiar en la promesa donde Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Vamos, míreme todo el mundo y repita conmigo: para cada prueba terrenal, vamos, ayúdeme a ver, para cada prueba terrenal hay una solución celestial. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, gozarnos en su poder, saber que para Él nada es imposible, confiar en sus promesas. Y si usted está atravesando una prueba hoy en donde quizás no conoce el principio bíblico que nos da a nosotros esperanza para creer, entonces acérquese a algún líder, a algún pastor, acérquese a mí y pregúnteme: pastor, yo estoy pasando esta prueba, ¿qué promesa bíblica hay para yo creerla y confiar? Y de esa manera, pues, usted va aplicando la fe. Y por último, es claramente desarrollar paciencia. A ver, esto no es magia. Esto no es que yo pongo la mirada en el Señor, confío en su promesa y el milagro está hecho. Hay milagros que sí se llevan a cabo en ese mismo momento, pero hay otros que necesitan un poco de paciencia porque allí nuestra fe es puesta a prueba. Pastor, ¿y cómo es que Dios pone a prueba nuestra fe? Bueno, es muy sencillo. Noten ustedes que la Biblia dice: porque cuando es puesta a prueba la fe, la paciencia tiene oportunidad para desarrollarse, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es que Dios prueba la fe? Bueno, Dios prueba la fe permitiendo que por un periodo de tiempo no ocurra eso que tú estás creyendo que Él puede hacer. O en el peor de los casos, que ocurra lo contrario a lo que tú estás esperando que Él haga. ¿Dónde lo vemos eso en la Biblia, pastor? Bueno, Lázaro, que era muy amigo de Jesús, se encontraba enfermo. La expectativa y la esperanza y la fe de las hermanas de este muchacho era que Jesús se apresurara para que pudiera sanar la enfermedad terminal de su hermano, ¿sí o no? Entonces Jesús decide quedarse 2 días más en una ciudad porque Jesús no quería ir a sanarlo. Jesús quería ir a resucitarlo. Entonces, las hermanas habían ya desistido de ver el milagro de Dios en la vida de su hermano. Si hubieses estado aquí, ¿qué es lo que le estaba enseñando Jesús? A desarrollar ¿qué? Paciencia. Paciencia. Porque el mismo Dios que sana, el mismo Dios que provee, es el mismo Dios que abre mares, que abre Jordanes, y también es el mismo Dios que puede resucitar a una persona después de 4 días de muerta. Entonces hay paciencia. Por ejemplo, Abraham recibe una palabra profética y le dice el Señor: tú vas a ser un padre de multitudes juntamente con tu esposa Sara. Esa promesa la recibió a los 75 años. Esa promesa se cumplió cuando Abraham tenía 99. ¿Cuánto tiempo pasó? Como 24. 24 años pasaron para que Abraham pudiera ver físicamente la promesa cumplida. Así que quizás algunos de ustedes han venido pasando una prueba, han venido creyendo, han venido manteniendo la mirada en el Omnipotente y por alguna curiosa razón quizás ya se están desanimando diciendo: ya esto no va a pasar. Dios te dice: sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan
las promesas. Dios cumple lo que promete, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vengan las pruebas? Número 1, poner la mirada en el Omnipotente. 2, confiar en sus promesas en relación a esa prueba que estamos atravesando. Y 3, desarrollar paciencia, descansar. Dios a su tiempo va a cumplir lo que promete. ¿Verdad? Nuestra fe también es puesta a prueba. Entonces, fuerte día conmigo, las pruebas no provocadas por malas decisiones. Acá me voy a detener 30 segundos, porque hay pruebas que son permitidas por Dios para desarrollar nuestra fe, ¿sí o no? Pero hay pruebas que nos vienen a nuestra vida no porque Dios las permitió, sino porque nosotros hicimos las cosas mal. Diga conmigo, ajá. A ver, diga conmigo, cuando Dios permite una prueba, tengo que activar la fe. Pero cuando la prueba vino por yo hacer mal las cosas, tengo que activar el arrepentimiento. Entonces, a veces nos encontramos en una prueba porque somos nosotros los que tal vez tomamos malas decisiones. Por esto que esto es muy importante separarlo. Porque si una persona está pasando una prueba y piensa que la prueba solamente fue permitida por Dios y tal vez no logra discernir que esa prueba fue provocada porque hizo mal las cosas en el pasado, entonces va a estar esperando permanentemente que Dios cumpla su promesa. El pastor dijo que había que tener paciencia, así que Dios lo va a resolver. Y Dios del cielo diciendo, bueno, mira, yo quiero realmente obrar en tu vida, pero lo que yo estoy esperando más que fe y paciencia, estoy esperando arrepentimiento. ¿Sí o no? Entonces, esto es de vital importancia. Por ejemplo, en la Biblia cuenta la historia de un profeta que se llamaba Jonás. Y este hombre recibe una palabra de Dios y le dice, mira, quiero que vayas a Nínive, una ciudad totalmente, sumergida en el pecado. Y le dice, ve y predícale arrepentimiento porque yo voy a salvar a esa ciudad. Jonás aborrecía a los de Nínive. Y él no quería por ninguna circunstancia que esa gente se arrepintiese. Él hubiese dado lo que fuese para que Dios le dijera, ve y predícale el juicio y dile que no hay forma de que se escapen. Los voy a consumir a todos. Él hubiese ido corriendo para allá. Pero Jonás sabía que si él predicaba arrepentimiento y Dios lo había mandado a predicar eso, él sabía que se iban a arrepentir. Y no estaba dentro del deseo de él que esa ciudad permaneciese de pie. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Agarró y lejos de irse hacia el norte, Nínive, decidió irse hacia el otro lado, totalmente opuesto, a una ciudad llamada Tarsis. Y en medio de esa navegación, camino a Tarsis, se levanta una tempestad horrible. Pregunto, ¿le vino una prueba, sí o no? La prueba fue provocada porque Dios quería activar la fe de él. No, porque el problema de él no era de fe. De hecho, él tenía mucha fe. Él sabía que si pregonaba arrepentimiento, se iban a arrepentir. El problema de él era que no, era de rebelión. Era que él no quería que esa ciudad fuese salvada por Dios. No quería. Él sabía que si Dios lo mandaba, no solamente esa ciudad se iba a arrepentir, porque él podría haber dicho, no, esa ciudad no quieren a los hebreos, me van a matar. Él sabía que Dios lo iba a proteger. Así que no tenía excusa. Y él se va para el otro lado. Le vino una tempestad, diga conmigo, una prueba. Esa prueba fue provocada, ¿por qué? Por una rebelión de él. Le vino una prueba a su vida. Que esa prueba, ¿cuándo fue que se solucionó? ¿Cuándo fue que cesó la tempestad? Cuando él decidió encaminarse a la obediencia a Dios. Cuando él se arrepintió y dijo, tírenme al agua, el causante de esta tormenta soy yo. Lo tiran, Dios se encargó de agarrar un pez grande, agarrarlo, se lo tragó, no lo masticó, estuvo 3 días adentro y lo escupió en Nínive.
Ahora, ustedes imagínense a los nativos de Nínive en la playa viendo a un pez grande de repente acercarse hacia la orilla, hacia la playa, y de repente abrir la boca y sale un tipo todo medio babeado de ahí adentro. ¿Sí o no? Y de repente el tipo se levanta, todos están viendo de que hay un hombre que es, soltado por un pez grande, algo totalmente atípico, y eso es imposible. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que...? Y de repente ese hombre se levanta y dice, arrepentidos porque Dios me ha mandado. Se arrepintió hasta la suegra y olvídate. Ahí no quedó nadie. Entonces, esa gente de Nínive tomó a Jonás como un profeta lanzado de una manera sobrenatural. Y bueno, toda esa nación se arrepintió. Entonces, las pruebas no provocadas por malas decisiones son oportunidades divinas diseñadas para llevarnos a otro nivel de superación. Así que, ahora, el segundo cuándo que quiero predicarles a ustedes es ¿qué debemos hacer cuando la ansiedad nos quiera poseer? ¿Qué debemos hacer? No solamente qué debemos hacer cuando venga la prueba, porque al fin y al cabo, ¿cuándo es que la ansiedad toma ocasión? Cuando se presenta una prueba. Ahora, después está hay un nivel superior a la ansiedad que en corazones puede provocar a la ansiedad que puede provocar en los corazones la prueba. Después están las ansiedades no provocadas por una prueba real, sino provocada por una prueba imaginativa. Lo que uno comienza a pensar que puede llegar a ocurrir en caso de que no se haga algo ahora. ¿Se entiende? Es una ansiedad imaginativa. Y después está la ansiedad que tiene que ver con el mañana. ¿Sí o no? Hay gente que hasta entra en una ansiedad apocalíptica. Por ejemplo, hay predicadores que cuando vienen las personas a escuchar palabra de Dios salen con una ansiedad tremenda porque le dicen, ¿usted sabe lo que le va a pasar al mundo en los próximos 3 años? Y mira lo que le voy a decir. Los que no se pongan la marca de la bestia le van a cortar la cabeza. Pero es mejor entrar decapitado al reino de los cielos. Pero quédese tranquilo. Porque si le cortan los dedos poco a poco, Él va a estar con usted. Y si le quitan la piel, porque están diciendo que públicamente te van a quitar las 3 capas de la piel y te van a dejar en carne viva. Pero ¿sabe qué? En ese momento, adórale, adórale. Pero antes de que lo hagan contigo, están diciendo que lo van a hacer con tus hijos. Pero enséñale a tus hijos que cada uña que le quiten con una pinza tiene que decir gloria a Dios. Cuidado con que diga ¡ip! Porque se van para el infierno. Entonces hay gente que absorbe esa enseñanza y sale de la iglesia diciendo, con una paranoia apocalíptica tremenda. Mire lo que le voy a decir, hermanos. ¿Están listos para lo que le voy a decir? Su vida y mi vida está protegida por el Rey de Gloria, Dios Todopoderoso, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar. Así que quédese tranquilo usted en ese aspecto. Quédese tranquilo, quédese tranquila. Que Dios no es que nos va a librar de las pruebas. No, Dios no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar. ¿Sí o no? Ahora, entendiendo esto ¿qué debemos hacer, pastor, cuando la ansiedad nos quiera poseer? Bueno, mire lo que dice el libro de Proverbios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, fuerte, diga conmigo, humillaos. Fuerte, a ver, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando ¿qué? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A ver, yo sé que es lindo escuchar esta promesa de Dios y uno se reconforta, pero esta promesa de Dios debe ser recordada entre semana cuando nos encontremos en un mundo que anhela que usted y yo nos sumerjamos en la ansiedad. O sea, esta palabra debe ser aplicada cada vez que la ansiedad nos toque la puerta de nuestro corazón. La ansiedad es muy dañina, la ansiedad es muy destructiva. La ansiedad quiere ingresar a nuestro corazón para asfixiarnos la fe, para turbar nuestra mente. Por eso que al Señor una de las cosas que más le costó liberar del corazón de sus discípulos fue el afán, la preocupación, la ansiedad. ¿Se entiende? Y la ansiedad es un prototipo de incredulidad. Al fin y al cabo, ¿cuándo es que nosotros entramos en etapas de ansiedad? Cuando nos desenfocamos de la omnipotencia de Dios. ¿Sí o no? O sea, esto es básico. Entonces, acá la Biblia nos dice, bueno, cuando la ansiedad quiera venir a tu corazón, lo primero que debes hacer es humillarte. ¿Por qué? ¿Lo puedo decir? No, ¿lo puedo decir? ¿Por qué comienza con la palabra humillación para enfrentar la ansiedad? Porque por lo general la ansiedad suele aprovecharse de nuestra autosuficiencia. Porque por lo general la ansiedad es producto de querer resolver los problemas en nuestras propias capacidades. Entonces la palabra humillación significa postrarme ante Dios reconociendo que no lo puedo todo, reconociendo que no lo sé todo y reconociendo que sin Él no puedo hacer nada. Por eso que la humillación es una herramienta poderosa para vencer la ansiedad. Pero claro, una persona que tiene quizás un poquito de altivez o de ego en el corazón y en la mente dice, ¿cómo no? Yo busco a Dios cuando sea ya mi último recurso. Cuando ya vea que yo no puedo hacer nada, bueno, entonces busco a Dios. A Dios no se le busca cuando ya no encontraste solución en tus propias fuerzas. A Dios se le busca en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Dios no es la última opción. Dios debe ser la primera opción. Está como ese que habían como 20 pastores en una ciudad que querían resolver un problema que estaba metido hace años en ese lugar y aplicaron, hicieron todos los métodos habidos y por haber, hasta que uno llegó después de 5 años, reunió a los 20 y le dice, muchachos, mire, acá no va a quedar otra que orar, ¿eh? Habían tratado de resolver el problema en sus propias fuerzas. Damas y caballeros, la Biblia nos enseña que no es con fuerza humana, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando la ansiedad venga? Humillarnos. ¿Qué debemos hacer? Echar la ansiedad. Esa palabra echar es despójate. Todo lo que te esté ocasionando estrés, todo lo que te esté ocasionando preocupación, todo lo que esté afanando tu alma, todo lo que te esté provocando ansiedad, échalo. Es decir, sácalo de encima tuyo, ponlo delante de Dios. La Biblia dice, traed todas vuestras cargas delante de Él. Echad toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos humillarnos ante Él sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Y cómo vencemos? Con esto voy a terminar. ¿Cómo vencemos la ansiedad?
¿Qué debemos hacer cuando ésta se quiera introducir en nuestra vida? Diga conmigo, descansar. Fuerte, a ver, descansar. ¿En dónde? En la paternidad de Dios. Esto se va a poner bueno aquí. A ver, con permiso, déjenme bajarme un segundo. Míreme todo el mundo. Les dije al principio que mi vida como padre está siendo cada día más edificada. Dios me está permitiendo aprender muchas cosas en relación a la paternidad debido al crecimiento de mis hijas. Ahora, es interesante, escuchen esto. En este último tiempo, más allá de toda la bendición que uno puede ver que Dios nos permite compartir, yo como persona he atravesado momentos muy difíciles, pruebas muy difíciles. Esa condición, y yo le estoy hablando de que, créame que cuando yo le digo que son pruebas muy difíciles, son pruebas muy difíciles. Y mire que yo no soy ni de quejarme ni de victimizarme, solamente le estoy describiendo situaciones que me ha tocado atravesar durante este periodo de tanta bendición, donde al parecer todo marcha bien, y claramente que así lo es, pero en cuanto a lo que es mi vida personal, básicamente han sido pruebas muy fuertes. Y usted se preguntará y dirá, pero pastor, nosotros, o quizás yo, nunca lo vi deteriorado, nunca lo vi colapsar, nunca lo vi malhumorado, nunca lo vi destructivo. Básicamente porque, vuelvo y le reitero, tiene que ver con un proceso de madurez, un proceso de aprendizaje, un proceso de asimilación, un proceso que claramente pues Dios nos comienza a preparar para un nuevo tiempo. ¿Se entiende? Al fin y al cabo nunca paramos de crecer, nunca paramos de avanzar. ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, mis hijas, ninguna, durante todo este tiempo se hizo problema o se cargó el corazón de estrés y de ansiedad. Tócame. O se cargó el alma de ansiedad y de estrés porque dijeron, papá está pasando por pruebas, seguramente que ahora los daños colaterales caen sobre nosotras. Mis hijas siguen llevando su vida de una manera totalmente normal. Porque a pesar de que papá estaba atravesando momentos de prueba, momentos difíciles, papá tiene una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad de papá? A ver, ayúdeme. Me da bronca cuando me miran con cara de que... ¿Cuál es la responsabilidad de papá? Que cuando ellas abran la nevera haya alimento, que mis hijas tengan un techo donde dormir, que mis hijas tengan ropa para asistir a la escuela, para asistir a la iglesia. ¿Sí o no? Pregunto, ¿mis hijas pagan su ropa? ¿Mis hijas pagan su comida? ¿Mis hijas pagan sus cosas básicas? No. Pregunto, ¿quién es el que tiene esa responsabilidad? Papá. Papá. Mi deber como padre es velar porque mis hijas puedan criarse en un lugar donde lo básico de la vida lo tengan. Me puse a preguntar y dije, qué loco, ¿eh? Si yo siendo malo, nosotros los humanos no somos buenos, somos malos. Hay uno solo bueno, Dios. Dios. Eso lo dijo Jesús.
Cuando vino el joven rico le dijo, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. La pregunta del millón es esta: si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará buenas cosas a sus hijos? Por ende, la mejor manera de descansar y ser libres del estrés, de la ansiedad y de la preocupación y del afán es descansando en la paternidad de nuestro Padre Celestial. Póngase de pie, mire lo que dice la Biblia. Jesús se encuentra con sus discípulos con una situación que ellos claramente les resultaba difícil poder solucionar, que era el tema del afán. La palabra afán es la palabra ansiedad, es la palabra estrés, es la palabra preocupación. Básicamente es una familia, todas esas emociones y sentimientos que uno experimenta cuando hay ansiedad. Y Jesús le dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Vamos fuerte, a ver, ¿cuál es el consejo de Dios a los hijos del Padre? No os afanéis. Traduzca esa palabra afanéis por no os preocupéis, o no os estreséis, o no os pongáis ansiosos. Bueno, en fin, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahora Jesús utiliza una palabra que para nosotros es normal, pero para la cultura hebrea no es normal. Y utiliza la palabra mirad. Fuerte, diga conmigo, mirad. Claramente no está hablando de una mirada superficial. No, es detente. Detente. Esa palabra mirad es la palabra, hey, no hagas una mirada subliminal. No hagas una mirada superficial. No. Mira atentamente. ¿Qué quieres que mire atentamente, Señor? ¿Qué es lo que quiere que mires? Mirad las aves del cielo. Y ahora está diciendo, a ver, piensa. Mira. Y ahora te lleva a la enseñanza, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Ahora, deténganse y mírenme a mí. Acá Jesús no está haciendo una apología a la vagancia. Acá Jesús no está diciendo, deténganse ni miren las aves del cielo. Hagan ustedes así en la tierra. Vivan de los subsidios del gobierno. No está haciendo una apología Jesús a eso. Lo que está diciendo Jesús es, miren lo que ocurre con esta especie, que no es una especie diseñada a la imagen y semejanza de Dios. ¿Es una especie que Dios creó? Sí. Y como Dios la creó, Dios se encarga de sustentar a esta especie. Pero esa especie no tiene la imagen de Dios. Solamente ustedes tienen la imagen de Dios y tienen la semejanza del Padre. Pregunto, dice Jesús, si el Padre cuida de esas aves que decoran el planeta Tierra, ¿cuánto más Dios no cuidará de ustedes que tienen la imagen y la semejanza de Dios? Esto es interesante. Entonces dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y sigue diciendo, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Habrá alguien que adore al Padre en este día. Padre, así eres tú, así Vamos, eres levanta tu voz y adora, adora, adora al Rey. llamado por ti, así soy yo, así soy yo. Aleluya. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú. Soy llamado por ti, así soy yo, así soy yo. Eres un buen Padre, así eres tú, así eres tú. Soy llamado por ti, así soy yo, así soy yo. Eres un buen Padre, eres un buen Padre. Yo soy llamado por ti. Aleluya. Vamos toda la iglesia. Vamos a adorar al Rey. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Escuche, dale fuerte el aplauso al Señor. Vamos, dale fuerte el aplauso. Escuche, quiero invitarles antes de irnos a que cierre sus ojos y por favor abra sus oídos. Quiero que recapitulemos y nos llevemos el extracto de esta palabra. ¿Qué debemos hacer cuando nos toque atravesar pruebas? Enfocarnos en Él. No saque la mirada del autor y consumador de la fe. No deje que la prueba le robe la paz. Identifique la prueba e inmediatamente después vaya a su omnipotencia y abra su palabra. Y comience a averiguar qué dice la palabra de Dios, qué promesa hay para resolver esta prueba que tengo adelante. Una vez que identificaste el principio bíblico para resolver esa prueba, ahora le pones fe a ese principio. Crees que Dios no mintió y después desarrollas paciencia. Es cuestión de tiempo para que veas con tus ojos naturales lo que creíste con tus ojos espirituales. Y lo segundo es, ¿qué debemos hacer cuando la ansiedad, que es totalmente dañina, venga y nos toque la puerta de nuestro corazón? ¡Hey! Yo quiero entrar adentro tuyo. Vengo en son de paz. Mentira, no le creas. Viene a robarte la paz. Cuando venga la ansiedad, descansa en la paternidad de Dios. Humíllate delante de Él y dile: Señor, yo sé que tú todo lo puedes, así que descanso en ti.
Cuando descansas en su paternidad, te vas a dar cuenta que el Padre jamás te va a avergonzar. Nunca te va a defraudar. Los hombres pueden decepcionarte, pero Jesús nunca. Padre, en esta mañana nosotros te damos gracias. Gracias por habernos hablado, por habernos enseñado lo que debemos hacer cuando vengan las pruebas, cuando la ansiedad quiera golpear nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, dale fuerte el aplauso y vamos a terminar diciéndole: Señor, aunque yo no pueda ver, sé que está sobrando. Vamos, aunque no pueda ver, sé que está sobrando un milagro. Aunque no pueda ver, sé que estás proveyendo. Aunque no pueda ver, vamos, toda la iglesia dice: siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Vamos, dilo con tus palabras. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.